Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en este episodio vamos a discutir un tema que está sonando mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación y en las universidades. Vamos a hablar de los suicidios en las universidades. Trajimos este tema a la mesa porque es algo que está preocupando mucho, no es nuevo, y resulta que varios estudiantes universitarios, o se han reportado varios casos de estudiantes universitarios que recurren a pues este momento de difícil situación. Así que bueno, vamos a debatir un poco quizás por dónde va esta línea, por qué pasa y qué es lo que está pasando al interior de las universidades. Entonces me gustaría que arranquemos un poco hablando acerca de por qué creemos que sucede esto de que un estudiante toma la decisión de no continuar con su vida. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que podrían haber dos aristas. Y la primera es la falsa adulación o la falsa de pronto creencia de que hay que exigirse al máximo y ser perfecto y sacar las mejores notas, y el culto a la academia y el culto a la exigencia, y que ese mismo culto es reproducido por maestros que les interesa poco o nada la persona, sino más de pronto el resultado, ¿no? Entonces creo que puede ir por un lado por esa parte, y la otra, siento que también nos falta como sociedad un poco más de educación socioemocional, de poder desarrollar herramientas que nos permitan afrontar la frustración. Creo que la educación se ha centrado mucho en el reproducir como si fuera una fábrica el mejor profesional posible, entre grandes comillas, pero ha olvidado que el profesional, sobre todo en las facultades de medicina, no es una máquina y un robot, sino que es un ser humano que también necesita atención. Yo creo que entonces tú estás refiriendo a dos ideas. Lo primero es la exigencia. Ajá. Y lo segundo es el tema de educación, si se quiere, para el bienestar de la salud mental o para mejorar la salud mental. Alrededor del tema de la exigencia yo creo que hay varias preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se cocina dentro de las facultades y dentro de los profesores para empezar a pensar hasta dónde el nivel de exigencia es el adecuado para no generar un daño mental, pero al mismo tiempo para no afectar la calidad? Y creo que ese es el balance que aparentemente está generando este debate. Y tú decías algo de las facultades de medicina en torno a la creencia que se tiene, pues no solo la creencia, sino las evidencias que se muestran de que las facultades de medicina tienen algunas prácticas pedagógicas alrededor de una exigencia o una demanda más alta que otras facultades, por ejemplo. Pero mire que ahí está el punto clave con esas primeras preguntas que tú hacías, y lo pongo en pregunta, ¿prácticas pedagógicas? ¿De qué prácticas pedagógicas estamos hablando? Cuando estamos evidenciando que no hay una reflexión pedagógica en las universidades, que muchas veces el mejor maestro o el mejor profesor dentro de los programas no saben nada de educación. Sí, pueden ser grandes ingenieros, pueden ser grandes arquitectos, pueden ser grandes médicos que tienen un conocimiento excelente en su disciplina y en su campo, pero que también se requiere un saber pedagógico para poder llevar de mejor manera ese conocimiento. Yo pienso, a mí me parece un problema que creo que es estructural. No soy educador, creo que ustedes me pueden responder muy bien esta duda, y es: siento que hace falta que los programas, los diferentes programas, se actualicen cada cierto tiempo en cuanto a las prácticas educativas. Y a lo que voy es un poco a, digamos, en el caso de los médicos, está muy acuñado y es muy tradicional que los médicos sufran cuando van a entrar a una residencia. Está muy acuñado, no sé, que los periodistas también sufran o se desgasten
está muy acuñado que en algunos programas como que es tradicional que pues tú sufras de tu salud mental o que te desgastes, y no sé si eso responde un poco a que no se han actualizado los programas, o que tal vez hay un tipo de educación muy, muy tradicional en algunas carreras que digamos que no le dan ese espacio al estudiante para evitar tener ese tipo de enfermedades de salud mental o de trastornos que desencadena. Pues, digamos que lo que tú dices, yo no sé si necesariamente pertenezca a unas carreras. El debate se formó hace unas semanas, fue alrededor del caso de la chica que deja una carta y que pertenecía a una facultad de medicina, pero yo creo que si bien hay unas ideas de que hay ciertas facultades que tienen más exigencia que otras, como por ejemplo las facultades de medicina, las facultades de ingeniería, las facultades de ciencias formales o exactas como las matemáticas. De todas maneras, detrás sí creo que hay una idea de que la universidad per se es un escenario de exigencia. Es como que detrás de la idea de universidad se instala que hay un esfuerzo, o debe haber un esfuerzo y sacrificio por parte del estudiante, tanto a nivel físico, mental y social, para poder aprobar los requisitos que tiene hacer un programa, ya sea de pregrado o de posgrado. Y no sé si esta idea necesariamente se conecte, y nuevamente pongo este término, se conecte con la noción de calidad, porque pareciera ser que detrás de esa idea convive el hecho de que puedo exigirte tanto como para que seas un muy buen profesional, y entonces los rankings académicos mejoren, y porque haya una tradición de que realmente aquí en determinada universidad vas a aprender más o menos. Sí, es el tema de prestigio. Yo creo que las universidades no les conviene, y más en este momento donde las matrículas en las universidades están de picada. O sea, ya no es que las universidades se dan el lujo de escoger a sus estudiantes, sino que muchas universidades, sobre todo las privadas, recogen lo que llega. Ellos no se van a dar el lujo de jugar con su prestigio, y eso es a veces lo más grave de esta situación, ¿saben? Y lo más grave de esta situación es que las mismas universidades saben qué maestros son los que generan este tipo de prácticas, y las mismas universidades muchas veces los protegen, y muchas veces como que dan la espalda, porque son esos maestros los que publican, porque son esos maestros los que investigan, porque son esos maestros las cartas fuertes para rankear un programa ante, por ejemplo, un CNA, que es el Consejo Nacional de Acreditación, y no les conviene sacarlo. Sí, lo que tú decías un poco ahorita acerca del tema de lo que significa que un profesor tenga su tarea como docente, pero también como investigador. Esta noción doble, digamos que, y siendo un poco conocedor del ambiente universitario, a veces genera una presión adicional en el profesor, en el maestro. Entonces es muy difícil balancear que tú seas experto en un campo del saber en específico, pero al mismo tiempo tengas que formarte en el lado pedagógico, y que el lado pedagógico te demande además un poco tener en cuenta esas variabilidades con las que convivimos hoy, como es el tema de la salud mental. Yo estoy de acuerdo contigo que seguramente detrás de la idea de prestigio que tienen las universidades hay una suerte de encubrimiento de ciertas prácticas violentas, pero también entiendo que detrás del profesorado hay unas cargas muy fuertes, que son muy difíciles de lidiar. A los profesores se les solicita en las universidades tener determinado número de publicaciones al año. Si se les asigna presupuesto de investigación, deben responder al presupuesto de investigación. Esto adicional combinado con cursos que se les dan, y con la demanda además de que en estos cursos, al interior de estos cursos, posiblemente tengan que enfrentarse con estudiantes que ya tienen un historial
en salud mental en particular. Entonces yo no estoy, digamos, justificándolo, pero sí estoy también ampliando un poquito el contexto de porque a veces la tarea resulta también un poco retadora para algunos profesores. Pero mire que hay una dicotomía entre la exigencia versus el sacrificio. Uh-huh. Y yo siento que el camino no es el sacrificio. Y pareciera que el camino en muchos lugares es ese. O sea, yo sí soy un abogado de la exigencia. Pero la exigencia ¿cómo? ¿Y la exigencia para qué? Entonces sí creo que son esas preguntas que tenemos que hacernos. Y frente a lo que tú decías de los retos, de esas condiciones del profesorado en las universidades, no solamente en las universidades, en la educación en general, porque creo que es un flagelo de todos los niveles. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo quisiera abrir en este punto, digamos, un espacio para hablar un poco, digamos, retomando las noticias que sucedieron hace más o menos un mes con los estudiantes que se suicidaron en 2 universidades. Lo que se empezó a hablar mucho en redes fue de la culpa de quién es. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando hay un suicidio? Es decir, se empiezan a echar culpas. ¿Ustedes creen, pues digamos, con lo que acabamos de hablar, que la culpa en parte es de las universidades, es de las condiciones en las que viven los estudiantes, es de los programas, es de los profesores? Es decir, no hay un acompañamiento integral para que el estudiante pueda aprender su carrera, pero también pueda mantener su salud mental a flote mientras estudia. Yo quisiera responder un poco trayendo algunas cifras y algunas cosas que estuve revisando por ahí en artículos académicos como formales, como para traer un poco de contexto a la discusión. El problema del suicidio en general es un problema complejo que está conectado con la salud mental. Y al estar conectado con la salud mental, normalmente está asociado a patologías, distintas patologías psiquiátricas. Entonces, se puede ver en muchos casos una correlación fuerte, una causalidad, si se quiere, de que cuando una persona recurre al acto del suicidio, antes en su historia había diagnosticado ciertas enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, u otras de mayor nivel como trastornos de personalidad, bipolaridad, esquizofrenia y demás. Entonces podemos ver por un lado la aparición, ¿cierto? O el sustento de que hay enfermedades mentales de base que no necesariamente las universidades, si bien deberían conocer, el profesor de cara a su estudiante no las conoce. Y también lo digo desde mi experiencia. Pues digamos, ustedes saben que yo soy profesor universitario y pues yo me enfrento a un grupo de un número X de estudiantes a los que no les conozco sus particularidades. Por supuesto que tengo protocolos para eventualmente poder conectar con esas particularidades si ellos las mencionan explícitamente, pero si no las conozco de su boca o de la boca o de una direccionamiento de algún estamento de la universidad encargado de manejar esta información, para mí es muy difícil conocerlo. Y quiero agregar algunos otros factores. Los artículos mencionan que el momento de la entrada a la universidad supone unas condiciones adicionales de estrés y de ansiedad a las normales que se viven en la vida diaria. En adolescentes que no han generado un estado de desarrollo totalmente alcanzado, que están en un momento de ambivalencia gigante de lo que quieren ser, que están en el descubrimiento de sus propias identidades. O sea, eso yo lo creo agudiza. Pero ¿cuál es el tema? O sea, si bien nosotros no podemos conocer de pronto de antemano todas las realidades de todos los que están en el aula de clase, porque son tantas como personas hay, ¿cierto? Y que pues de pronto no la vida no alcanza para eso. Y también de que muchas de esas cosas que tú mencionas, de esos fenómenos, de esos problemas de salud mental, ni siquiera son diagnosticados. Sí, o sea, se desconocen. viven sin conocer qué es lo que está sintiendo. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si bien tengo ese panorama de que no conozco, tengo un ruido y un problema, que es lo que está pasando o lo que ha pasado estas semanas,
pues tengo que mirar cómo puedo adaptar mi clase y adaptar la universidad para que sea un espacio seguro. Un espacio seguro es un espacio donde intentemos mitigar y bajar esos factores de riesgo. Todos los problemas de salud mental tienen factores de riesgo y factores protectores, y el equilibrio entre esos dos son los que generan o son los que le dan margen hasta dónde llega el problema. Pero si la universidad, en vez de subir un factor protector, se vuelve en un factor de riesgo, pues no estamos haciendo nada. Claro. No, yo quería agregar a eso, y es, aparte, digamos, todas las cosas que suceden en un adolescente cuando está entrando a una universidad, creo que también parte mucho, tiene que ver mucho, las condiciones en las que lo hace. Es decir, en uno de los casos que veíamos en los medios hace algunas semanas, se hablaba de un estudiante que sufría bullying por sus condiciones socioeconómicas en una universidad privada, en donde obviamente habían más personas que pues tenían, digamos, mucho más poder adquisitivo. Entonces creo que también es un poco la presión que se ejerce sobre el estudiante en ese sentido. Es decir, no sé, si yo soy un estudiante, estoy estresado porque voy a perder el semestre y aparte sé que pues no me puedo dar el lujo, pues creo que eso aumenta pues el riesgo a suicidarme o a pensar en estas cosas. Es decir, creo que también se tiene que evaluar un poco cada estudiante y lo que vive cada estudiante. Sí, digamos que justo lo que mencionas es otra de las cosas que mencionan los estudios y los artículos que estuve como leyendo, y es que puede que tú vengas con una patología preexistente o no, y que las condiciones sociales o las condiciones académicas cuando entras a la universidad o bien la exacerben, la patología preexistente, o la desarrollen. Y hay condiciones como las que mencionas, condiciones asociadas, por ejemplo, con el relacionamiento social. ¿Qué tan fácil me queda a mí crear vínculos relacionales con mis compañeros, con los profesores y con ese nuevo ambiente en donde me estoy moviendo? Otro está asociado también a un poco a lo que mencionabas ahorita, Álvaro, el tema de la toma de decisiones que aparentemente demanda la universidad. Es decir, cuando entras a la universidad, aparentemente esto demanda una decisión que supuestamente, y aprovecho aquí si hay jóvenes que nos están viendo que son que van a entrar a la universidad, que les dicen que van a tomar la decisión de su vida. Yo quiero dar rápidamente mi ejemplo aquí. Yo soy ingeniero industrial y yo no me dedico a la ingeniería industrial per se. Sí, uso cosas de la ingeniería industrial, pero no está tomando una decisión que lo va a sacrificar para toda la vida. No significa que la tengan que tomar a la ligera tampoco, no estoy diciendo eso, pero tampoco es una decisión que va a romper con todo el esquema de la vida, y eso le suma un estrés adicional. Y adentro, en el área académica, que puede llegar a exacerbar también o a desarrollar algunas de estas patologías, está el tema de la exigencia y de las prácticas pedagógicas de algunos de los profesores, de algunas facultades y digamos de algunas áreas del conocimiento en particular, que pueden llegar a ser un disparador de la patología. Yo creo que ahí está el ruido, porque el problema no es la patología. Sí. Porque creo que muchas personas vivimos y viven en algún momento de su vida un tránsito en una de estas situaciones de salud mental. Cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de 3 circulitos que se conjugan: lo genético, porque hay muchas cosas que vienen desde los genes; lo biológico, porque por ejemplo la depresión es una ruptura entre los canales de los circuitos que vienen en el cerebro de recompensa, pero también de lo ambiental. Y yo creo que no debemos seguirnos desgastando en lo biológico y en lo genético, que es algo que está ahí, sino que discutamos de eso ambiental, de esas relaciones sociales, de eso que nosotros sí podemos hacer para intentar hacer de los lugares unos lugares más sanos. Y Esteban decía hace un momento, ¿de quién es la culpa? La culpa no es de una o dos personas. Yo creo que el tema es más de culpas, de responsabilidad, y la responsabilidad de hacer un entorno diferente es de todos, es una responsabilidad del sistema. Sí. Y que tenemos que construir, y yo creo que es una de las grandes invitaciones que tenemos que hacer, a construir unas redes de apoyo. O sea, a ver las universidades sí como ese sitio que me educa, pero el sitio que me educa también debe ser un sitio que me soporte. Y que me soporte en situaciones
donde necesito ese otro y que nos pueda generar a partir de la solidaridad, a generar a partir de otros lugares de enunciación. ¿Y qué pasa con estas carreras? Que pareciera que también es una competencia. Sí, con eso de los temas de los culpables y que tú empiezas a apuntar hacia un lugar donde creo que me pongo de acuerdo, es que esto es un problema más sistémico y no es una cosa de culpables únicos. Y les voy a dar algunas cifras que tomé nota aquí rápidamente. Miren, en los últimos años, según los estudios, ha venido aumentando en 15.73% cada año los suicidios en personas de los 15 a los 24 años. Y no lo asocian necesariamente a personas que estén cursando estudios en universitarios. Simplemente ha venido aumentando en la población de 15 a 24 años en 15.7%. Lo que significa que de alguna manera no está asociado, si bien este tema está alrededor de las universidades, también podemos pensar que está asociado a un tema estructural. Y otra cosa a la que quiero llamar la atención aquí, viendo un poquito el tema de las cifras, es que este fenómeno del detrimento de la salud mental en general, no solamente para los universitarios, en los jóvenes, es un tema que todavía no tiene una atención directa de los gobiernos, de las políticas públicas y de las instituciones privadas como un tema relevante. Digamos, hasta ahora no hay una respuesta necesaria sistemática para poder atender la salud mental de los jóvenes. Ahora, si le sumamos adicional a eso, que van a un contexto universitario que tiene unas demandas sociales muy fuertes, que tiene unas demandas académicas muy fuertes, pues se exacerba esa crisis mental que están viviendo los jóvenes y que en general estamos viviendo todos posterior en pandemia incluso, ¿no? Entonces, me parece también importante tu llamado de que este es un tema más sistémico, ¿cierto? Que corresponde al sistema y que nos corresponde a todos. Un poco el debate se generó a través de esto de quién es el culpable y tratar de sacar al maestro de la culpabilidad, que creo que fue un poco el llamado de esta chica que hacía su monólogo, su columna alrededor de quitar un poquito la culpa al maestro. Y yo también estoy con esa lógica de el maestro no es el único culpable, el profesor no es el único culpable. Yo creo que es un tema de estructura. ¿Sí? Yo quisiera preguntar ahí, lo que pasa es que, es decir, yo entiendo que las cifras de suicidio en adolescentes pues pueden ir en crecimiento, digamos, por las condiciones que enfrenta un adolescente, pero me parece que el tema que se debe, pues digamos, el que se debe apuntar es por qué estudiantes universitarios se ven, digamos, no obligados, pero se ven inmiscuidos en la decisión de suicidarse por lo que sufren en su universidad. Es decir, es muy distinto que un estudiante se suicide, digamos, por condiciones en su hogar, por condiciones en su vida sentimental, a que lo haga porque algo sucede en el espacio en donde estudia. Entonces creo que la conversación, un poco el debate está guiado a qué pasa en el ambiente educativo, porque pues finalmente pues los adolescentes, digamos que en su proceso de crecimiento sí tienen muchos pues supongo problemas que están abordando precisamente por su edad y que pueden hacerlos propensos a suicidarse. Pero ¿qué pasa en los ambientes educativos? Sí, pero es que nuevamente el problema no es en una sola vía, no es monocausal, es decir, una persona, nuevamente, respondiendo un poco también al debate médico y al debate que plantean en estos estudios a nivel de la antropología que hay allí, si se quiere, es que no corresponde simplemente a que el escenario universitario te demanda un escenario necesariamente violento. Puede que sea y puede que ocurra y no lo vamos a negar. Es violento. En efecto, en algunos casos hay que matizarlo, pero eso está sumado a condiciones preexistentes, nuevamente, que como tú bien decías, Álvaro, son sociales, ambientales, genéticas, y que por supuesto, nuevamente, y lo digo aquí, la universidad viene a exacerbar. O sea, la universidad tiende a terminar siendo un factor de riesgo en muchas personas. Un disparador, sí, definitivamente. Y no hay un soporte como universidad en muchos casos ante eso. Y un soporte, es decir, seguimos pensando en que perder es lo peor que hay en el mundo.
Y cuando un crédito nos cuesta tantos millones de pesos en una facultad de medicina, pues sabemos que es un riesgo inminente. Eso por un lado. Por el otro, insisto, no hemos generado estrategias para poder manejar la frustración. Y esas estrategias deben venir desde los colegios. O sea, en los colegios no hay una educación socioemocional fuerte. En los colegios no nos enseñan a perder. En los colegios no nos enseñan a frustrarnos. Y la frustración debe ser algo que inevitablemente nos va a pasar. Claro. En algún momento nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a perder y debemos tener esas herramientas para poderlo mediar. Sí, yo quiero pegarme un poco de esto que tú dices, o un poco ponerlo en tensión de que las universidades, no, aquí no estoy hablando de alguna en específica, ni en particular de ninguna, pero no estoy tan de acuerdo con esa lógica de que las universidades no tienen plataformas de atención. Al contrario, yo creo que las universidades han venido fortaleciendo sus direcciones de bienestar, sus, digamos, estos espacios dedicados al estudiante, creo que los ha venido fortaleciendo en línea de justamente de esta nueva generación en la que somos hijos todos, de la pandemia que nos daña la salud mental, y entonces fortalecen sus departamentos de bienestar. Es decir, hay plataformas pero algo no que funciona. sostienen. Lo que no está funcionando, y aquí lo quiero poner como una opinión personal y que quiero poner allí, es que hay un canal de comunicación roto entre lo pedagógico y lo que sucede a nivel administrativo e institucional. Ese es el punto. Si bien las universidades pueden tener un departamento médico, psicológico y tener, por ejemplo, departamentos de bienestar muy fuertes que apoyen al estudiante en su trayectoria y que apoyen al estudiante cuando tiene algunos problemas tanto físicos como mentales como emocionales, lo que sucede dentro de las facultades a nivel pedagógico es otra cosa. Y ahí ese canal de comunicación yo sí creo que hay que fortalecerlo. Entonces hay que matizar en que quizás la plataforma de atención sí existe, pero lo que hay que es articularla. Y ahí quiero abogar por una cosa adicional, y es que como maestros todavía no estamos lo suficientemente formados como para entender qué es lo que pasa en la cabecita de todas esas personas que tenemos al frente. Nuevamente abogo también por mi práctica. Mi práctica docente es un poco direccionada a fortalecer el conocimiento de ciertas cosas técnicas y áreas del conocimiento donde yo me muevo, pero para mí es muy difícil en algunos momentos poder entender lo que cada uno está viviendo. Y a veces yo pienso en qué momento mi práctica pedagógica se vuelve violenta o puede llegar a ser violenta con un estudiante sin yo darme cuenta. No, y eso pasa, y es importante siempre estar en la reflexión constante de eso. Y sí coincido mucho con el tema. O sea, las universidades, y hay unas universidades que tienen en el discurso supremamente claro el bienestar, que tienen unas plataformas súper potentes, pero en esas mismas universidades hay problemas de los que hemos venido hablando. Y lo que hablábamos del docente, yo también creo que tenemos muy mitificados, no, muy endiosados a esas vacas sagradas en las facultades, a esos maestros intocables. Y esos maestros intocables, y los maestros, muchos maestros, no todos, por naturaleza somos obstinados. Y si yo llevo tantos años haciendo lo mismo y me ha dado los mismos resultados, y si llevamos formando médicos tantos años y nos ha dado los mismos resultados, porque hay que hacerlo de manera diferente. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, que nuevamente los maestros parecemos estar ajenos a la discusión o a veces indiferentes, y eso es un problema, en efecto es un problema. Les quiero dar algunas cifras alrededor de las facultades. Miren, según cifras para el año pasado, el 41% de los estudiantes que se suicidaron venían de facultades de ciencias sociales. Una cosa que es donde o sea, en teoría somos más humanos, más cercanos. Y le digo yo que vengo de las ciencias sociales. Usted viene de las ciencias duras, pero los que venimos de las ciencias humanas, yo creo que ese dato nos tiene que hacer sonar de alguna forma. Mire, 27% vienen de la ingeniería. Mire, yo estuve en una facultad de ingeniería donde sí, la gente lloraba, la gente trasnochaba. ¿Y estaba bien llorar? Pues incluso es muy chistoso porque hay estudiantes a los que se les vuelve interesante meter clases con profesores que son muy, muy duros. Y se vuelve al final lo que tú decías, la competencia, ¿no? Un reto. Y es que esa noción de competencia es muy jodida.
O sea, esa noción de competencia que se instala desde el colegio. El problema es el sistema. A nivel curricular. Y que no se acaba, porque en el mundo laboral sigue siendo igual. Exacto, y que, o sea, tienes un tránsito y toda una trayectoria donde todo el tiempo estás compitiendo y ojalá que te toque la peor competencia para ser el más berraco. Eso en los ñoños. Y en los otros pues, va uno. Entonces yo estoy en una facultad de ingeniería donde a veces habían muchachos, y me incluyo, que yo decía, yo quiero ver con ese profesor porque A ver qué tal es. Quiero darme duro. sí, ecuaciones diferenciales está pesado, y es que voy a ver qué tanto esas integrales me van a dar duro. Pero uno termina sufriendo un montón, y había momentos de la vida, digamos, yo al final de mi carrera tuve episodios de ansiedad muy fuertes. No se los estoy atribuyendo necesariamente a mi carrera ni a mis profesores, sino toda la sumatoria de cosas que hubo en ese momento de mi vida, cosas personales, pero también que durante mucho tiempo me había dedicado, por ejemplo, a trasnochar, a tomar bebidas energizantes, a un montón de cosas que supuestamente son correctas dentro de una facultad de ingeniería. Porque tienes que tomarte esto, tienes que hacer esto para poder ¿Y alguien se ha pensado eso? Sí, cambiar esas prácticas. Y eso esas es lo que, microprácticas no están tan detalladas. y eso es lo que tenemos que trabajar. O sea, el tema del bienestar no es una palabra loca, sino es en verdad estar bien. Y si estamos construyendo un proyecto de vida, queremos un proyecto de vida para estar bien. Mire este, Claro. 14% vienen de las facultades de economía. Mire, yo estoy muy cercano a la economía, a las facultades de economía en mi quehacer. Y lo que escucho mucho de estudiantes de economía, profesores de economía, es que el campo de la economía en general es un campo tremendamente agresivo, incluso en el campo profesional. En el campo periodístico es bien denso. Yo no sé por qué hay esa fama, y no es fama, es que hay casi que una cuasi intención de todo el tiempo deslegitimarte en tus modelos económicos, en tus teorías, entre ellos hay escuelas que se dan durísimo. Entonces, mire, esta cifra de 14% de economía sí que no se me hace extraña. Hablando un poquito y distrayendo también hacia otro lugar, en los estudiantes de doctorado, mi tesis de maestría fue acerca de factores determinantes en la deserción de estudiantes doctorales. Y muchos de los estudiantes de doctorado que yo entrevisté durante mi estancia de investigación me decían, hay facultades como la Facultad de Ingeniería, como la Facultad de Economía, donde realmente el estudio valga la redundancia, estudios de doctorado, de formación doctoral, se vuelve casi que una demanda constante para ti, porque llegas a un seminario y vas a hacer una exposición de un tema o vas a mostrar un avance en tu tesis, y la gente, tus compañeros con quien estás al lado, intentan tumbarte todo el tiempo. De hecho se llama defensa, ¿no? Sí, O sea, no es sustentación, sino es la defensa de la tesis doctoral. Todo el palo Y sabes que que le siento quieran dar. que se normaliza un poco diciendo, pues es que en el campo laboral, digamos, afuera va a pasar. Y pasa. Sí, O sea, es un poco, pues te estamos preparando para lo que viene. Para lo que viene, porque el campo de la economía es tremendamente agresivo, y porque los economistas tienen, pues no quiero atacarlos, pero si se quieren, tienen un prestigio, digamos, en estar, por ejemplo, en posiciones de poder asociadas con la administración gubernamental y con la política pública y demás. Entonces, pues hay que darles duro. Es como la lógica que hay detrás de eso. Una cifra que también me pareció interesante: 4% vienen de las facultades de ciencias de la salud. Y pues eso no es una cifra grande, No. pero lo que sí me parece curioso es que estos son casos reportados, y lo que yo creo que pasa en las facultades de ciencias de la salud, incluyendo medicina, enfermería, odontología, nutrición y demás, es que no se reportan los casos. Porque yo lo que creo es que lo mismo, pareciese que los ambientes de ciertas facultades y de cierto quehacer profesional intrínsecamente conecta el sacrificio. Entonces tienes que hacer turnos de 32 horas. Tienes que Que no tiene aguantarte la sentido. vaciada del médico, que lo golpeen. Sí, es que va hasta los golpes. Es decir, yo he Sí. escuchado testimonios de médicos que hablan de no me dejan almorzar porque es que no tengo que seguir el turno, y no siento eso, digamos, humanamente en donde queda, porque pues eres un médico, vas a solucionarle los problemas de salud a una persona, pues creo que tú tienes que estar en óptimas condiciones, ¿no?
No, y pues las clínicas al final son un reflejo, no sé si las facultades son un reflejo de las clínicas y Claro. los hospitales, o los hospitales son un reflejo de las facultades, no sé aquí cómo se retroalimenta esa relación, pero lo que tú ves es que también en el ejercicio profesional del médico pues se replica lo mismo, el maltrato, la violencia, unas condiciones de trabajo pues muy complicadas, es decir, todo, pero nuevamente, creo que estamos apuntando hacia la noción de estructural, Sí, es el sistema el que es el sistema. tenemos que comenzar a deconstruir. Y deconstruir también desde qué profesionales necesitamos hoy en día y que los profesionales no sean los mismos de que formamos hace años. Ujú. Hay un dicho que dice que si Cristóbal Colón reviviera hoy en día, vería solo dos cosas iguales: la iglesia y la educación. Qué triste. Y seguimos formando con esas mismas prácticas medievales Ujú. hoy en día. Los salones donde el profesor está adelante y tiene el conocimiento, incluso salones donde son graderías para que se pueda hacer hasta más medieval la cosa. Ujú. Sí, sí, si les parece, vamos entonces dando algunas conclusiones Ujú. con las que nos vamos quedando. Si quieres, Esteban. No, yo, digamos, para concluir, quisiera de pronto apuntar un poco a, ¿ustedes no creen que la legislación también tiene, digamos, un poco de culpa en eso? Es decir, digamos, ahorita que hablábamos de los turnos tan largos que tiene un médico y que acostumbra a los estudiantes a que, pues, si eres residente, es que tú vas a ver eso en el mundo laboral. Es decir, hay un hueco en la legislación que permite que un médico pueda en realidad trabajar 32 horas. Porque es que, digamos, por ejemplo, en mi ejercicio de trabajo yo no puedo trabajar, por ejemplo, 12 horas extra más a la semana. Si yo trabajo más, obviamente hay unas leyes que pueden penalizar a la empresa donde trabaja. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el papel un poco de la legislación, de los legisladores frente a ese tema? Ok, ¿quieres hacer un llamado? Claro, Un poco a claro, regular. pues digamos, creo que de ahí podemos partir un poco para cambiar el sistema, que a la larga es lo que ustedes de pronto un poco concluyen desde su visión de educadores. Álvaro, ¿qué piensas? Yo quiero como hablarle a esa persona que está allá al otro lado de la pantalla y que tiene estos problemas que todos pasamos. Y es que hay redes de apoyo, hay plataformas que nos soportan, que hay que buscar ayuda, que a veces se nos sataniza y se vuelve tabú el tema de sentir esto en una sociedad tan competitiva, pero el llamado es a decirles que no están solos, que hay una mano amiga en muchos lugares que esperan ahí para apoyarles, que sabemos que hay situaciones muy densas y que de pronto lo que se siente es muy complejo y es muy amplio el poderlo indagar desde muchas ópticas, pero que lo podemos hacer, que ustedes pueden buscar ayuda. Está la Secretaría de Salud, hay líneas telefónicas para acceder, hay plataformas en internet como por ejemplo www.quieresestarbien.com, hay plataformas en varias universidades, hay una plataforma que se llama Mentes Colectivas, hay diferentes espacios donde podemos ir a buscar ayuda, donde podemos estar en momentos donde nos sintamos que no hay una salida. Hay atención prioritaria en los centros de salud cuando hay una ideación en torno a quitarse la vida. Entonces hay que activar esas rutas y podemos construir otras formas de estar. Yo quisiera agregar, aprovechar antes de que tú des tu conclusión, un poco agregar a lo de Álvaro. A veces el tema de la salud mental, digamos que puede, digamos que verse afectado por los temas monetarios, porque digamos que pagar un psicólogo no es nada barato. En esos casos también existe una asociación que se llama Psicólogos Sin Fronteras, que especialmente atienden a estudiantes, a personas que no tienen un salario fijo. Y lo digo porque yo acudí a ellos cuando estaba, digamos, cuando era estudiante universitario, y allí también se ofrece un acompañamiento psicológico sin necesariamente tú gastarte al mes 200,000 en una sesión. Entonces, para las personas, un poco complementando tu mensaje, Psicólogos Sin Fronteras también puede ser una opción de ayuda. Bueno, entonces, recogiendo un poquito, nos quedan algunas ideas ahí en la mesa que quisiéramos dejar en este episodio. Lo primero es que
si hay culpables, somos todos. Es estructural, ¿no? Es culpable las distintas estructuras que no necesariamente responden a los problemas individuales que hemos venido viviendo digamos, en este siglo, que ha generado una exacerbación en el daño de la salud mental. Segundo, las universidades pueden llegar a ser escenarios que sean detonantes de la exacerbación de problemas preexistentes o el desarrollo para aquellos que no lo tengan. Por lo tanto, decíamos, es importante y necesario que a nivel estructural e institucional, si se quiere administrativo, existan las plataformas disponibles para atender a los estudiantes en general. Pero también decíamos, es necesario tejer esos puentes con los profesores para que también este esfuerzo sea alineado, ¿no? Y por otro lado, y no menos importante, empezar a deconstruir la práctica profesional tanto en el momento de estudiar como en el momento de la práctica profesional per se, ¿no? Porque si empezamos a cambiar ese modelo de cómo trabajamos, seguramente también va a cambiar el modelo de cómo estudiamos. Y muy importante el tema individual, ¿no? La reflexión individual de saber levantar la mano en un momento donde me siento mal, porque estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando matemáticas, estoy estudiando filosofía o lo que sea que esté estudiando, pero me está generando un peso adicional, levanto la mano y recibo ayuda de alguna entidad externa. Queremos que nos compartan sus comentarios y nos compartan sus opiniones frente a este tema que es muy delicado, es difícil de conversar. Queremos también sensibilizar un poco y por eso lo hicimos desde este lugar que somos educadores junto con Álvaro, pero también con Esteban en su ejercicio periodístico y ahora también con ustedes. Así que sigamos pensando en esto de y los suicidios en las universidades.